Buenas noches con todos. Una bendición nuevamente volvernos a reunir para seguir esta secuencia de estudios del Evangelio de Juan. Todos los viernes a las 8 de la noche, hora de Suiza, nos encontramos para seguir avanzando con estos estudios. Pero antes que nada quiero mandar un saludo a todas las personas fieles que se conectan y a las personas que están en este momento escuchando este estudio bíblico. Sheva Palma, Gabriela de Sevilla, Antonio José Pinto. Si nos pueden escribir para decir desde dónde nos están escuchando. Carlitos Guerrero desde Lima, Perú. Isabelita Bracho acá en Suiza. Quique Bobadilla, hermano, ¿cómo estás? Hace años que no nos vemos. Amigo de Lima desde hace muchos años atrás. Claudita Schweitzer, Gabriel y Judy Agostini, alguno de los dos conectados. Bendiciones, pastor, bendiciones, Judy. Dolly Sher, Francisca Portman, Agustina Rossetti desde España nos está escuchando. Luchito Duarte, un abrazo, hermano. María Granjean, Chantal Rar desde acá, desde Suiza. Un abrazo a todos y que Dios realmente les bendiga con la palabra de Dios. Vamos a orar para empezar nuestro estudio del día de hoy. Señor, danos la sabiduría y toma tú el control de nuestra mente para aprender tu palabra y estudiarla a profundidad. Gracias, oh Dios. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos estudiando el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Hemos visto que el Evangelio del capítulo 8, solamente el capítulo 8, tiene 6 temas y cada uno de ellos más interesante que el otro, ¿verdad? Y cada uno de estos temas que estamos estudiando nos deja una frase, nos deja un concepto, nos deja un principio para aplicarlo a nuestras vidas. Abran su Biblia en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Y lo tienen ya a la mano, manténganlo marcado en Juan capítulo 8. Hoy día vamos a estudiar desde el versículo 31 hasta el versículo 36. Pero antes vamos a un pequeño repaso de los principios que hemos aprendido hasta el momento. Desde el versículo 1 al 11, la historia de la mujer adúltera, y donde Jesús nos dejó esta enseñanza preciosa. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Un principio que ha trascendido países, culturas, y se ha metido en nuestro corazón. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Del versículo 12 al 20, cuando Jesús se planta delante de los fariseos y les dice esta frase también importante: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. No andará en tinieblas. Y del versículo 21 al 30, Jesús sigue hablando con los fariseos y les dice una frase también impactante, profunda. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Aquella vez aprendimos que ojalá nuestro corazón diga lo mismo, que podamos decir yo soy de arriba también. Yo pertenezco al grupo de arriba, no a los de abajo, sino a los de arriba. Y también hemos visto que el versículo 31 al 36, el gran principio será: la verdad os hará libres, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Próxima semana, del 37 al 47, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ese estudio va a ser fuerte porque es una afirmación que Jesús hace que nos tiene que hacer reflexionar. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo a los fariseos. Por último, del versículo 48 al 59, antes que Abraham fuese, yo soy.
la preexistencia de Cristo desde la eternidad. Y notamos entonces que solamente un capítulo de la Biblia, Juan capítulo 8, tiene tanta enseñanza. Realmente es impactante. Yo quedo asombrado cuando voy estudiando la palabra de Dios y encuentro en cada pasaje tanta enseñanza, que la Biblia se vuelve algo inacabable, ¿no? Inagotable, con toda la información que tiene. Los motivo para que sigan estudiando la palabra con esa profundidad. Así que ahora nos vamos al texto de Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Y vamos a empezar leyendo los dos primeros versículos. Juan 8, 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Empecemos entendiendo con quiénes se está hablando. El versículo 31 nos dice: entonces Jesús dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Aquí hay el punto número 1 de este pasaje, tiene que ver con el grupo a quien Jesús se dirige. Y el grupo son judíos que habían creído en él. Definitivamente en este grupo hay una mezcla de judíos. Tienen que haber entre fariseos, saduceos, escribas, una mezcla de judíos del pueblo, gente del pueblo, pero ya eran judíos que habían hecho una decisión. Eran judíos que habían dado el primer paso. Habían decidido creer. Ya su fe estaba diciendo: es posible que este sea el Mesías. Pero definitivamente les quedaba mucho todavía por recorrer. Recién habían dado un paso. Y por eso Jesús les va a decir a estos que habían creído en él, les dice: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Qué interesante. Ellos habían dado el primer paso para acercarse al Señor. Ellos habían tomado una decisión de seguir al Señor. Pero Jesús les va a decir: si permanecéis en mi palabra, recién seréis verdaderamente mis discípulos, ¿no? Y estos creyentes habían demostrado su interés, pero la demostración de que eran realmente discípulos de Cristo, que realmente se habían entregado al Señor, la veríamos después, si permanecían en la palabra de Dios. ¿Quién es un verdadero discípulo? La palabra discípulo significa, entre otras cosas, porque tiene un vasto significado, pero la palabra discípulo significa seguidor. Alguien que se pega a alguien para aprender. También se utilizaba para decir, por ejemplo, cuando alguien seguía a un general, o cuando un alumno se sentaba a los pies de un maestro. Es decir, la palabra discípulo era un aprendiz. Eran las personas privilegiadas, eran las que estaban cerca del Señor, las que podían ver los milagros de cerca, pero sobre todo eran los que podían preguntarle. Qué maravilla, ¿no? A mí me hubiese encantado si tuvieras la oportunidad de tener a Jesús delante y ser uno de sus discípulos. Tenías el privilegio de preguntarle: Señor, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué dijiste esto? Y cuando vemos la historia en los evangelios, encontramos que los discípulos tenían ese privilegio y que Jesús les explicaba a ellos muchas de las parábolas con las que él enseñaba al pueblo. Él enseñaba al pueblo con una parábola, y cuando se iba la gente, se sentaba con los discípulos y se las explicaba. Entonces, Jesús, cuando habla a los discípulos, habla
de aquella gente que se pegaba a él. Hay una ilustración que me gusta mucho y que la encontramos en Mateo, en el capítulo 11, versículo 29. Mateo 11, 29 nos cuenta la historia cuando Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Y el versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hay unos yugos que es lo que une las cabezas de los bueyes, ¿no? El yugo es lo que une las cabezas de los bueyes. Cuando los bueyes son llevados al campo a arar, entonces juntan dos bueyes y estos dos bueyes quedan unidos por un yugo, por una madera que encierra el cuello de los bueyes. Hay unos yugos especiales. Hay un yugo grande y un yugo pequeño. Y este es el yugo del buey pequeño. Y entonces, cuando quieres que el buey pequeño aprenda, lo juntas a un buey grande que ya sabe. Entonces tú vas caminando y le tocas la oreja izquierda al buey grande y le tocas la oreja izquierda al buey pequeño. Y entonces el buey grande se mueve hacia la izquierda. Probablemente el buey pequeño sea reacio al principio. Pueda poner sus patitas duras porque no quiere obedecer. No quiere ir por donde el buey grande va. Pero cuando hace eso, le duele el cuello. Le duele el cuello porque está unido con este yugo. Al rato le tocas al buey la oreja derecha y al bueyecito le tocas la oreja derecha. Y entonces el buey grande se mueve hacia la derecha y el bueyecito nuevamente lucha porque no quiere obedecer, no quiere hacer lo que el buey grande quiere. Pero como el buey grande es mucho más pesado y el bueyecito está unido por ese yugo, entonces prácticamente lo obliga. Y mientras lucha el buey pequeño, le duele el cuello, aunque ponga sus patitas duras, igualito lo obligan, y de esa manera el buey pequeño aprende. Va aprendiendo que cuando le tocan la oreja derecha, lo mejor es moverse a la derecha, porque entonces el cuello no le duele. Y esto es lo que Jesucristo utilizó como ejemplo para nosotros. Nos dijo: llevad mi yugo. En realidad Él es el buey grande y nosotros somos el buey pequeño. Y cuando tenemos la actitud de obedecer, de seguir la voluntad de Dios, de seguir el plan de Dios, ¿sabes qué? No te duele el cuello. Es decir, no tienes sufrimiento. Ves que la vida es mucho más ágil cuando sigues el plan de Dios. Entonces, este era un discípulo, ¿no? Un discípulo era el que se pegaba a Jesús. Pero Jesucristo les dice, la frase fue: si permanecéis en mi palabra, entonces, ese es el requisito. Si permanecéis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecéis en mi palabra es la condición para que lleguemos a ser verdaderos discípulos de Cristo. ¿Qué significa permanecer? La palabra permanecer viene del griego menó, lo tienen en la pantalla, menó, que significa quedarse, permanecer, vivir, durar, continuar, esperar, aguardar. Eso es permanecer. Cuando a uno le decían, quédate acá, ¿no? También le podían decir, permanece, ¿no? O cuando le decían, continúa ahí donde estás, permanece. Espera, permanece. Aguarda un rato, permanece. Y Jesús dice que si permanecéis en mi palabra, si te quedas en su palabra, si permaneces en su palabra, si vives, duras en su palabra, si tienes, o sea, tu fe dura en la palabra de Dios. No es
no es una fe volátil, no es una fe pasajera, es una fe que dura permaneciendo en la palabra. Si esperas en su palabra, si aguardas en su palabra, entonces serás verdaderamente mis discípulos. Hay un pasaje que nos habla sobre este tema y es en Juan capítulo 15, versículos 4 en adelante. Búsquenlo en sus Biblias. Juan capítulo 15, versículos 4 en adelante. Con el versículo 4 empieza diciendo: permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces lo que Jesús está diciendo, ¿qué significa permanecer? Significa mantenerte pegado, unido, inseparable. Porque si no estás pegado, unido, inseparable, la savia no fluye y la rama se seca. Y lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Si no permaneces pegado, unido, inseparable de la palabra de Dios, tampoco fluye la palabra de Dios y por lo tanto te empiezas a secar por dentro. Noten ustedes cuán importante es que la palabra de Dios sea activa en nuestras vidas, que tengamos tiempo con la palabra de Dios diariamente, que seamos fieles en nuestros estudios bíblicos, que seamos fieles para escuchar la prédica de los domingos, que si tienes un rato, escuches una buena prédica por internet. Cuán importante es estar pegado, unido, inseparable de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que fluya a través de ti y para que llegues a ser un discípulo. El siguiente versículo, el versículo 5, nos dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que permanece unido lleva mucho fruto. Lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Si tú te mantienes, te permaneces en la palabra de Dios, la palabra de Dios va transformando tu vida a la imagen de Jesucristo. Separados de Él, nada podéis hacer. Efectivamente, separados, alejados de la palabra de Dios, nada podemos hacer. Hay tanta gente que tiene tan poco tiempo con la palabra, y quiero que escuchen bien. Escucha, si el diablo quiere alejarte del Señor, empezará por alejarte de su palabra. Ese es un método que él utiliza. Puede ser por medio de, también puede haber pecado, otros métodos que el diablo usa. Pero si algo que logra el diablo es alejarte de la palabra de Dios, termina alejándote del Señor. Porque la palabra de Dios es la forma en que Dios va alimentando tu vida. ¿Entiendes? Por eso cuando a Jesucristo le preguntaron, dijeron: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué parte no entendemos, hermanos? ¿Qué parte no entendemos? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué parte de ese texto no lo comprendemos? Que si vivimos una vida sin la palabra de Dios, pues nos secamos. Anorexia espiritual. Anorexia espiritual. Es una persona enferma espiritualmente cuando no tienes el alimento que es la palabra. Seguimos con el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Porque separarse por no permanecer implica cortar la fuente de alimentación. Y como cualquier rama separada del árbol
se seca pues. Cualquier rama separada del árbol se seca. Y las ramas secas las echan en la fogata para que se quemen, porque no sirven para nada más. Y el versículo 7 nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Miren, tremenda promesa de parte de Dios. Entonces, ¿qué significa permanecer? Significa mantenerte unido, inseparable, pegado, duradero, continuo en la palabra de Dios. La palabra de Dios se convierte en tu zona de seguridad. ¿Alguna vez han ido a la playa, alguna playa que sea un poco brava, o algún lago donde haya una sección que sea peligrosa, y ponen una demarcación, ponen unas boyas que están flotando, indicándole a la gente: puedes bañarte dentro, pero no salgas porque es peligroso? La Biblia se convierte en esa zona de seguridad. La Biblia se convierte en esos límites, que tú tienes que guardar para no entrar en terreno del diablo, en terreno peligroso. Permanecer en su palabra, mantenerte dentro de la enseñanza bíblica, mantenerte en forma duradera en la palabra escrita de Dios. ¡Wow! Impresionante. ¿Entienden? ¿Entienden esa frase entonces? ¿Entienden cuando Jesucristo dice: si permanecéis en mi palabra? Si permanecéis en mi palabra, nos está diciendo qué tipo de relación quiere que tengamos con su palabra. Nos está diciendo qué tipo de relación debemos tener con su palabra. Debemos tener, ¿qué lugar debe ocupar la palabra de Dios en mi vida? ¿Qué lugar debe ocupar en mi corazón la palabra de Dios? Y esto es importante, hermanos, porque la verdad es que en la medida que se acerca la venida del Señor, y ahora que estamos viviendo con toda esta pandemia y toda esta cosa del coronavirus, que las iglesias no se pueden reunir, y muchos pastores no tienen la posibilidad de utilizar estos medios para llegar a su gente. Hay muchas iglesias que han cerrado literalmente. Los pastores, los únicos medios que tienen es quizás por teléfono, pero la gente, hermanos, ¿qué es lo que te mantiene? Es la palabra de Dios. Y tenemos en nuestras iglesias, tenemos que forjar a la gente, enseñarle a la gente a estar pegado a la palabra. Debemos ser iglesia, creyentes de un libro que se llama la palabra de Dios. Que tenemos que aprender a amar la palabra. Debemos tener la palabra en nuestro corazón. Tenemos que amarla para leerla todos los días, para estudiarla todos los días. Porque eso es lo que Dios quiere, que permanezcamos en su palabra. Estar unidos, inseparables, pegados a su palabra escrita. ¿Cuál es el gran problema? Hay un gran problema. Y es que, miren lo que dice la enseñanza bíblica: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús hablando a judíos que habían creído en él, y sin embargo, Jesús les está diciendo: momento, vamos a ver, porque si permanecéis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Lamentablemente, es que nosotros en las iglesias muchas veces hemos cometido grandes errores. Porque cuando una persona quiere conocer al Señor, me parece maravilloso, me parece genial que oremos con Él.
y le digamos, entrégale tu vida al Señor, invita al Señor, cree en el Señor Jesucristo. ¿Ok? Pero cometemos el error de decirle, por ejemplo, a partir de este momento, eres un hijo de Dios auténtico, el Señor te espera, vas camino al cielo, etc. Porque yo he visto mucha gente que hace decisiones por Cristo y que al ratito abandonan el camino del Señor. Y no deberíamos decirle eso. Deberíamos decirle, por ejemplo, si has creído en Él y permaneces en su palabra, entonces tu vida va a reflejar que has nacido de nuevo, que eres hijo de Dios y que eres un verdadero discípulo de Cristo. Deberíamos decirle que si no permanece, no debe creerse hijo de Dios. Hay mucha gente que llegó a la iglesia, hizo la oración, se fue, y cuando tú te encuentras con ellos te dicen, yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque yo hice una oración de entrega. ¿Y dónde están los frutos como discípulo de Cristo? ¿Cómo sé yo que tú conoces al Señor? ¿Eh? Muchas veces vamos a un campamento y en ese campamento hay un momento clímax de emoción junto a la fogata y la gente hace oraciones de entrega, pero ¿son verdaderas? ¿Cómo sé yo que una persona ha conocido al Señor de verdad? La Biblia enseña varios textos que nos muestran cuando una persona ha conocido al Señor. Y lo que quiero es que lo leamos ahora, un poco para evaluarnos a nosotros mismos y un poco para evaluar a tantas personas que se llaman cristianas, pero que no vemos en sus vidas el fruto de ser un discípulo de Cristo. Vamos a leer algunos textos. Por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Interesante. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado, y por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Qué interesante este pasaje, ¿verdad? Vamos a otro texto más. Primera de Juan 2, 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Hay alguien a quien tú aborreces? Piénsalo. ¿Hay alguien a quien tú aborreces que no has podido sacar de tu corazón ese odio o ese rencor? Porque dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Para evaluarnos, ¿verdad? Para evaluarnos, ¿eh? Otro texto más para evaluarnos a nosotros mismos. Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre,
sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, esto no quiere decir que no podamos disfrutar de la vida y que no podamos irnos a un restaurante a comer rico o ir a tomar vacaciones para descansar. Lo que este texto está diciendo es cuando tú amas las cosas del mundo más que al Señor, más que al Padre, entonces hay un problema. Porque acá dice, si alguno ama al mundo y las cosas que el mundo te ofrece, y ahí está tu corazón, el amor del Padre no está en ti. Un texto más, Primera de Juan 3, por ejemplo, versículos 2 al 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando tú conoces a Dios, hay una necesidad en tu alma de purificarte, de ser mejor para Dios, para agradarle. Esto tenemos que evaluar mucho. ¿Tienes en tu corazón esta necesidad de purificarte? Mira el siguiente texto. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando tú te entregas al Señor, hay una necesidad de santidad. Hay una necesidad urgente de ser santo, porque tu Padre es santo. El pecado no puede ser parte de nuestras vidas. Hay varios textos acá que les voy a dejar para que lo lean después. Primera de Juan 3:10, Primera de Juan 3:14, Primera de Juan 4, del 7 al 8, que son textos que nos dicen, así son las personas que aman y conocen al Señor. Para resumir, por ejemplo, características que reflejan que alguien ha conocido de verdad al Padre. Tiene una nueva naturaleza, tiene al Espíritu Santo, crece espiritualmente, no está estancado espiritualmente, sino que hay crecimiento. Ama a los hermanos, ama a la iglesia, ama al Señor, ama servir al Señor. No continúa pecando, es miembro de la familia de Dios, tiene perspectiva de eternidad. El carácter de Dios se va manifestando en él. Y lo que Jesucristo acaba de añadir, permanece en su palabra. Y entonces estos son características de alguien que ha conocido al Señor. Y por eso Jesucristo le dice a estos judíos que habían creído en él, le dice, hey, momento, si permanecéis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos, no antes. No somos discípulos de Cristo solamente por hacer una decisión de creer, porque la decisión de creer se va a ver en el futuro. Se va a ver cuando los frutos del Espíritu Santo empiecen a aflorar. Entonces vamos a poder decir, realmente Él nació de nuevo, realmente Él se entregó. Y hasta que eso no ocurra, no cometamos el error de decirle a la gente, tú ya eres cristiano, te vas al cielo, porque hay muchas personas que abandonan el camino del Señor
y siguen convencidas de que van a la presencia de Dios. Y no debemos engañarlas. Porque si permanecemos en su palabra, entonces somos discípulos de Cristo. Entonces hemos nacido de nuevo. Entonces el Espíritu Santo mora en nuestro corazón y entonces significa que tenemos vida eterna. El punto 3 de este pasaje que acabamos de leer, el pasaje, voy a repetirlo, voy a leerlo, y dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el punto 3, permanecer en su palabra va forjando dentro de ti, como alguien que está haciendo una escultura, un discípulo de Cristo, un fiel seguidor de Cristo. Y esto abre la capacidad de nuestro entendimiento para conocer la verdad de Dios. ¿Ok? Voy a repetir ese texto. Dice: permanecer en su palabra va forjando dentro de ti, como alguien que está haciendo una escultura, un discípulo de Cristo, un fiel seguidor de Cristo. Y esto abre la capacidad de nuestro entendimiento para conocer la verdad de Dios. Lo que debemos entender es que el hombre se alejó de Dios. Hace muchos años se alejó de Dios. Ya desde la época de Noé, que Dios tuvo que hacer un reboot, un reinicio de la humanidad, porque la humanidad había llegado a corromperse totalmente, y Dios va a tener que mandar un diluvio universal para reiniciar a la humanidad. Y entonces la maldad del hombre había llegado a tal punto que el hombre comienza a construir sus propios conceptos, ¿no? Comienzan a establecer cuál es la verdad de las cosas. El hombre comienza a decir: esta es la verdad, pero otro dice lo contrario. Dice: no, esa no es la verdad, esta es la verdad. ¿Por qué? Porque entre los seres humanos la verdad siempre es relativa. La verdad siempre es relativa. Para saber la verdad, necesitamos descubrir la verdad absoluta. Y eso no la puede traer el hombre. Eso solamente puede provenir de un Dios eterno, omnisciente, omnipresente, un Dios que sabe realmente lo que es la verdad absoluta. Entonces, la verdad tiene que venir de Dios. Y el texto bíblico dice así, en Juan 1:17: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Fue Jesucristo el que se encargó, enviado por el Padre, de traernos la verdad de las cosas. Hoy en día estamos viviendo el absurdo de los absurdos. En el mundo actual, parece que la gente ha dejado de utilizar su cerebro, porque estamos escuchando que la gente aplaude las cosas más absurdas que normalmente tendrían que tener un tratamiento psiquiátrico y que hoy en día nos quieren imponer, ¿no? Para que aceptemos. Acabo de poner en mi página del Facebook un hombre que se ha casado con su perra. Con su perra, ¿no? Se ha casado oficialmente con ella. Y la gente que ha escrito en mi página, algunos han escrito naturalmente rechazando ese tipo de cosas, y otros han escrito como diciendo: bueno, déjalo, ¿no es cierto? ¿Qué importa? Son sus locuras. Es que no son sus locuras. Hoy en día la gente nos quiere hacer creer que tú eres lo que tú percibes. Lo que tú percibes. Yo me creo mujer. Eres mujer. Yo me creo hombre. Eres hombre. Pero esto se ha derivado, y entonces ahora, ¿y qué pasa? Una persona dice:
No, yo soy de raza negra, pero me creo blanco. O ese señor de 60 años que se cree una niña de 6. Y aplaudimos tremendas barbaridades, tremendos absurdos, ridículos. Y la gente dice, no, la gente percibe las cosas como ellos quieren. No es así. Porque tú puedes... ¿Qué pasa si yo les digo, no, yo soy chino? Yo soy chino y mido 1,20 m, ¿no? Y tengo 120 años. ¿Y qué me vas a decir? Ah, bueno, es tu percepción, es tu percepción. No seamos ridículos. Ahora, la gente está jugando con la verdad. La gente ahora quiere hacernos creer que la verdad es relativa y que todo lo que es verdad es lo que tú percibas. Si tú percibes eso, entonces eso es tu verdad, pues, ¿no? Y por eso necesitamos la verdad de Dios. Necesitamos que Dios nos revele la verdad real, absoluta. Y para eso mandó a su Hijo Jesucristo. Y por eso, hay este texto que nos dice, el Salmo 119, versículos 159 al 160, nos dice, mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Y hay un texto más que quiero que leamos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En otras palabras, el hombre creó su verdad relativa para engañarse a sí mismo, pero Jesucristo trajo la verdad de Dios. Entonces, el punto 3, volviendo al punto 3, permanecer en su palabra va forjando dentro de ti, como alguien que está haciendo una escultura, un discípulo de Cristo, un fiel seguidor de Cristo. Y esto abre la capacidad de nuestro entendimiento para conocer la verdad de Dios. ¿Y sabes qué pasa? Cuando conoces la verdad, entonces eres libre. Jesucristo dijo, y al conocer la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. La ignorancia es la mejor manera de esclavizar a la gente. ¿Y saben quiénes lo hacen? Lo hacen los políticos, lo hacen los empresarios explotadores, lo hacen los gobiernos, lo hacen las dictaduras, porque mediante la ignorancia pueden mantener al pueblo callado, en silencio, sumiso, esclavizado. Y si lo hace toda esta gente, ¿tú crees que el diablo no lo va a hacer? Entonces, mantener a la gente ignorante de la verdad de Dios es la mejor manera que el diablo tiene para engañar a la gente y hacerle creer que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. La ignorancia de la verdad de Dios te coloca como el candidato premium para ser engañado con cualquier mentira. Y este es el arte del diablo. Así trabaja. Así trabaja. Miren este texto bíblico en Apocalipsis, capítulo 20, versículos 1 al 3. Apocalipsis 20, versículos 1 al 3, dice: vi un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró,
y puso su sello sobre él. Escuchen bien la siguiente frase: para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Para los que están escuchando, ¿crees que hay un diablo? Te cuento, es real. ¿Y sabes cuál es una de sus grandes funciones? No es asustarte, no es mandarte fantasmitas para que te asusten. La gran función del diablo es engañar a las naciones, ¿no? Y él cumple esa función. Y claro, cuando te engañan, no lo sabes. Es decir, si tú en este momento estás siendo engañado por el diablo de alguna manera, no lo sabes. Estás pensando, no, es correcto, no sé. O sea, cuando te engañan, no lo sabes, ¿no? ¿Cómo sabes si estás siendo engañado? Conociendo la verdad. Y por eso Jesucristo dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, la mejor manera de enfrentarse al engaño del diablo es conociendo la verdad de Dios, revelada en su palabra. Por eso Jesucristo dijo: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Empezamos por permanecer en su palabra, no soltarnos, pegados, o sea, completamente unidos a la palabra, fieles, manteniendo, estudiando, aprendiendo la palabra de Dios. Entonces la palabra te revela la verdad de Dios y te das cuenta del engaño que el diablo quería hacer. La única manera de escapar del engaño del diablo es conociendo la verdad de Dios. Te invito a estudiar la palabra sistemáticamente. Lee la palabra todos los días. Dedícale un tiempo a leer la palabra. Escucha los estudios bíblicos, aprende. Escucha las prédicas. Deja que la palabra de Dios te enseñe. Deja que la palabra de Dios entre en tu corazón. Y entonces conocerás la verdad, y la verdad te librará del engaño del diablo. Porque hay tanta gente hoy en día en el mundo disfrutando de barbaridades, de degeneración, la identidad de género, la comunidad gay y todo este tipo de cosas, y ellos están sinceramente equivocados. Ellos no lo saben ni lo creen. Ellos dirán probablemente que yo estoy equivocado, naturalmente, ¿no? Y cada uno tendrá su verdad. Pero algún día, cuando el Señor venga, entonces se manifestará, dice, su juicio, su justicia, su verdad. Y entonces sabremos quién estaba equivocado. Vamos a continuar para terminar este pasaje. Juan 8, versículo 33 al 36. Los judíos le contestan y le dicen, le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y miren ahora los versículos 34, 35 y 36. Jesucristo les va a dar 3 verdades. Versículo 34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y versículo 36. Así que si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, noten ustedes el contexto. Los que habían creído en él le están diciendo: nosotros somos linaje de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Notan? Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Te parece conocido?
Yo lo escucho muchísimo. Cuando yo le digo a la gente, eres esclavo del pecado, la gente responde inmediatamente, yo no soy esclavo de nadie, yo soy absolutamente libre, yo no soy esclavo de nadie, ¿no? Ni de mi mujer, ni de mi marido, ni de nadie, yo soy completamente libre. Y entonces Jesucristo en el versículo 34 les dice la siguiente verdad, les dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Yo estaba en la universidad y yo le dije a un amigo, eres esclavo del pecado. Y él me dijo, no, soy libre. Entonces yo le dije, hagamos una apuesta. Vamos a apostar 1.000 soles, la moneda peruana. Vamos a apostar 1.000 soles que durante 2 semanas no puedes cometer ningún pecado. Eso significa ninguna mentira, ningún mal pensamiento, ninguna mirada obscena, nada. Y él me dijo, no, pues eso no se puede. Y le dije, ¿por qué no se puede? Y él me dijo, no, pues porque todos somos pecadores. Y le dije, perfecto, eso es lo que te estoy diciendo, que somos esclavos del pecado. Y Jesucristo le dice a esta gente, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si tú eres creyente en Cristo Jesús y no puedes vencer el pecado, quiere decir que no has sido liberado del pecado, quiere decir que todavía no eres hijo de Dios. Porque todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y acá la enseñanza es clarísima. Entonces, la primera cosa que le dice Jesús a los discípulos, a los creyentes judíos que le dicen que eran linaje de Abraham, le dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En otras palabras, somos pecadores. O sea, sí son esclavos. Por más que sean linaje de Abraham, sí son esclavos. La segunda cosa que les dice, está en el versículo 34, la segunda cosa que les dice es, el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí. En otras palabras les está diciendo, ustedes son esclavos, ustedes no son hijos, ni tampoco herederos de Dios. El esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí. Y entonces le está diciendo, ustedes son esclavos del pecado. Por lo tanto, ustedes no son hijos, porque son esclavos. Y como no son hijos, tampoco tienen herencia. No quedan en casa para siempre. No tienen herencia. Hay un texto que quiero que leamos. Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A estas personas les dio la potestad de dejar de ser esclavos del pecado y convertirse en hijos de Dios. ¿Has recibido al Señor en tu corazón? ¿Has recibido al Señor en tu corazón? Hazlo. ¿Qué pierdes? Recibe al Señor en tu corazón. Deja de ser esclavo del pecado y conviértete en hijo de Dios. Otro texto más en Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué precioso. Ya no eres esclavo, ahora eres hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Y la tercera verdad, en el versículo 36 les dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo Cristo te hace libre. El texto de Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. De esta manera, Jesús diciendo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Primera enseñanza. Segundo, el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo de Dios, el Hijo sí. Así que si eres esclavo, no recibes herencia. Pero si eres hijo, sí recibes herencia. Y tercero, y la gran verdad, si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. Solo Cristo te hace libre. Y la pregunta es esta: ¿quieres ser libre? ¿Quieres ser libre de esa esclavitud en la que todos nacemos? ¿Quieres descubrir la verdad de Dios que te hará libre? ¿Que te abrirá los ojos? ¿Que te mostrará muchas veces cómo el diablo ha estado engañando a este mundo, a estas naciones, y cómo la gente está confundida, equivocada, pensando que muchas cosas que estamos diciendo que son verdad, en realidad son mentiras? Termino leyendo y repasando el texto. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces conoceréis la verdad. La verdad os hará libres. Porque conocer la verdad de Dios te quita de la ignorancia espiritual. Te invito a recibir a Cristo en tu corazón. Y si ya tienes a Cristo en tu corazón, ríndele tu vida nuevamente. Y dile: Señor, gracias porque me hiciste libre. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta noche y por este estudio. Pedimos que tú, Padre, con tu poder sobrenatural, permitas que este texto, esta palabra, llegue a los oídos correctos. Que las personas que escuchen reciban un mensaje de parte tuyo. Queremos entregarte sus almas y entregarte la labor que este estudio puede ser útil en tus manos, solo si tu Espíritu Santo lo utiliza. Bendícelos, Señor. Bendice a los oyentes y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde y les bendiga. Los espero la próxima semana para continuar con Juan capítulo 8, la parte que dice: vuestro padre es el diablo.